decíamos, la Diputación Foral de Vizcaya presentará una modificación de la normativa fiscal este miércoles, día 29, en el Pleno de Juntas Generales que tendrá lugar en Guernica. La modificación fiscal se aprobó por medio de un decreto foral y tiene como objetivo insertar la figura de las fundaciones bancarias en el sistema fiscal actual. Hasta ahora, la normativa fiscal no contemplaba la figura de la fundación bancaria, pero tal y como sabéis, el Gobierno de España aprobó la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias y, como consecuencia de esta ley, varias cajas de ahorro se verán obligadas a convertirse en fundaciones bancarias. Por tanto, el decreto de la Diputación es una iniciativa para adecuarse a la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias. Desde H. Bildu queremos destacar la celeridad con la que ha actuado la Diputación, haciendo uso del procedimiento de urgencia. Es más, la Diputación aprobó este decreto el 23 de diciembre, cuando la Ley de Cajas ni siquiera se había publicado en el BOE. Por tanto, no entendemos por qué tiene la Diputación tanta prisa en insertar a las fundaciones bancarias en la normativa vizcaína. Claro que tampoco nos puede sorprender demasiado, ya que hay que recordar que el PNV ha sido el único partido que ha apoyado la Ley de Cajas junto al Partido Popular. ¿Y qué consecuencias tendrá en Vizcaya esta ley que ha apoyado el PNV tanto en el Congreso como en el Senado de Madrid? Tenemos que advertir de forma muy tajante que esta ley tendrá consecuencias muy graves y muy perjudiciales para este país. Bueno, efectivamente, aunque el PNV nos ha querido presentar esta ley y su apoyo como beneficiosa para las cajas, lo primero que hay que decir es que como consecuencia de esta ley, los vizcaínos y vizcaínas vamos a perder nuestra caja de ahorros, porque la BBK ya no va a ser lo que es. La BBK, esta ley obliga a la BBK a convertirse en una fundación bancaria y lo tiene que hacer antes de que finalice este año. Para ello, bueno, pues tendrá que convocar a la Asamblea General de la BBK y decidir en torno a este tema. El segundo tema fundamental es que el control sobre nuestras cajas de ahorros, sobre la BBK, pero también sobre BBK, Kutxa y Vital, pasa a manos del Banco Central de España. El PNV ha apoyado una ley en la que deja toda decisión sobre las cajas y sobre Kutxabank al Banco Central de España, que va a ser quien tiene que permitir cualquier decisión en torno a este tema. Y desde H. Bildu nos parece una irresponsabilidad política muy grave y que desde luego choca de manera frontal con los intereses de nuestro pueblo. La tercera crítica es que desaparece el control público. O sea, la conversión de cajas en fundaciones bancarias supone que no va a haber control público, porque si hasta ahora las decisiones sobre la BBK se tomaban en asamblea, donde estamos representadas y representados pues tanto la clientela como las entidades fundadoras, como trabajadores y trabajadoras, bueno, pues ahora, al convertirse en fundación bancaria, lo que va a existir es un patronato en el que, bueno, serán los estatutos los que decidan su composición, pero que ya sabemos quién nombrará, ¿no?, a las personas que forman ese patronato, por supuesto, a quien hoy manda en BBK y en Kutxabank. Y por último, pero más grave todavía, es que con esta ley se fija que no puede haber ninguna caja que tenga el 100% de las acciones de un banco. En ese sentido, sabéis que los dueños de Kutxabank, el 100% de las acciones está en manos de BBK, de Vital y de Kutxa. Bueno, pues con esta ley hay dos opciones: o se venden acciones, es decir, se comienza la privatización de Kutxabank, o se les obliga a crear un fondo de reserva gigante. Es decir, esta ley abre de par en par las puertas a la privatización de Kutxabank. Desde H. Bildu consideramos que el PNV debe explicaciones a vizcaínas y vizcaínos. Va a tener que explicar, si realmente puede, por qué ha apoyado una ley que condena a nuestras cajas de ahorro, o sea, a la desaparición. ¿Por qué promueve una ley que deja el control, tanto de las cajas como de Kutxabank, en manos del Banco Central de España? ¿Y por qué decide votar a favor de una ley que elimina el carácter social y la función social que deben de cumplir nuestras cajas de ahorros? Hay que decir que en la comunidad autónoma
tenemos una ley vasca de cajas de ahorros y en esta ley no aparece la figura de fundaciones bancarias. Entonces, lo lógico sería, en primer lugar, que en el Parlamento se abriese un debate sobre esta ley, sobre qué incidencia tiene la ley estatal en esta ley, si tenemos que incluir o no la figura de las fundaciones bancarias, cómo podemos utilizar esta ley vasca para garantizar que nuestras cajas no van a desaparecer, para garantizar que Kutxabank no se vaya a privatizar. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, sobre las que discutir y, desde luego, lo que no se puede hacer es, sin ningún tipo de discusión, aplicar la ley sin más. Creemos que el PNV está dando el visto bueno a las fundaciones bancarias y acomodando la normativa fiscal, intentando ocultar este debate, que es un debate fundamental para saber el tipo de sistema financiero que necesitamos en Euskal Herria. Y como contrapartida, si miramos a Nafarroa, pues resulta que en Nafarroa están discutiendo en el Parlamento una ley de fundaciones especiales, que fue iniciativa del PSN, pero, por ejemplo, en esta ley de fundaciones especiales, donde entran las fundaciones bancarias, se está discutiendo sobre cómo debe ser la composición de los patronatos. Y, por ejemplo, tienen un acuerdo sobre que el Parlamento navarro tiene que estar representado en esos patronatos. Bueno, en el único que habrá, que será el de la Caja Navarra, cuando se convierta en fundación. Sin embargo, en el Parlamento Vasco pues no parece que hay ningún movimiento en este sentido. No tiene nada que decir el Parlamento Vasco respecto a la composición de los patronatos que van a dirigir BBK, Kutxa o Vital Kutxa. La Diputación de Bizkaia no tiene nada que decir, o las Juntas Generales no deben de tener representación en el patronato de la BBK. Lo que tenemos claro es que el PNV no quiere abrir ningún debate sobre este tema y está tratando de esconder el debate, intenta cerrar cuanto antes este proceso de liquidación de las cajas de ahorro y, sobre todo, a poder ser sin que nadie se entere. Y, desde luego, desde H. Bildu no vamos a permitir que se niegue este debate de gran importancia a la sociedad vasca. Exigimos este debate y vamos a denunciar las graves consecuencias que esta ley, que ha sido apoyada por el PNV, tiene para nuestro pueblo y para nuestro sistema financiero. Y, desde luego, denunciaremos la celeridad con la que quieren intentar hacer esto, como decíamos, para que nadie se entere. De todas formas, como hemos dicho antes, desde H. Bildu no queremos limitarnos exclusivamente a señalar las desastrosas consecuencias de la ley de cajas. También queremos hablar de las consecuencias que tendrá el decreto aprobado por la Diputación Foral de Bizkaia. Y es que el sistema fiscal que se les aplicará a las fundaciones bancarias es totalmente injusto y totalmente injustificable. En primer lugar, las fundaciones bancarias no pagarán impuestos por los beneficios que destinen a la obra social. Tanto las fundaciones como Kutxabank podrán contabilizar los beneficios que destinen a obra social bajo concepto de gasto. Por tanto, esas cantidades no serán contabilizadas como ganancias. Lo que estamos viendo es que, por un lado, se trata de eliminar el carácter social y la función social de las cajas, se promueve el negocio privado sin ningún tipo de compromiso social y, por otro lado, la Diputación Foral les dará un tratamiento fiscal beneficioso, dejando una parte de los beneficios de estas entidades libres de impuestos. Cuando Kutxabank ejecuta desahucios, no pasa nada. Tampoco cuando niega el crédito a los ciudadanos y ciudadanas. Tampoco cuando niega créditos a pequeñas empresas. Cuando no se implica con casos como el de Fagor y un largo etcétera. La Diputación se desmarca inmediatamente y quiere dar a entender que no tiene relación alguna ni con BBK ni con Kutxabank. Pero a la hora de facilitar ventajas fiscales, ya la cosa, digamos, que cambia. Este decreto abre las vías para que la entidad que realiza suculentos negocios con los ahorros de los y las vizcaínas no pague impuestos a la Hacienda Foral. Kutxabank, en vez de cumplir su función social en Euskal Herria, se ha dedicado a invertir más de 100 millones en Sareb, o el conocido como el Banco Malo, y más de 1.000 millones de euros en Cajasur. Las pérdidas que han supuesto estas operaciones financieras las pagamos entre todos y todas los vizcaínos y vizcaínas. ¿Y qué decir de la primera disposición adicional?
Si Kutxabank quiebra, tendrá derecho a reclamar a la Hacienda Foral las bonificaciones fiscales que hayan quedado sin aplicar. Es decir, los vizcaínos y vizcaínas pagaríamos 2 veces por la quiebra de Kutxabank. Perderíamos nuestros ahorros y, además, la Hacienda debería abonar una enorme suma de dinero con los recursos de todos y todas. En resumidas cuentas, el decreto establece al sector público como avalista de Kutxabank.